todo. Bueno, parte no. Parte Miguel. Bueno, partamos. Hoy día tengo el agrado de tener con nosotros a Nancy Hirschfeld. A Nancy la conozco cuando ella llegó a Suiza a hacer su doctorado el año 87. 88. 88. Y después ella nos ayudó muchísimo haciéndole visitas a nuestras hijas. Y hemos mantenido un lindo contacto, menos de lo que me hubiera gustado, durante todos estos años. Ya, o sea, nos conocemos casi 35 años, casi 35. O sea, tienes más de 35 años, Nancy. Tengo más de 35. Sí. Nancy tiene una carrera muy exitosa en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, y más que quitarle tiempo, se lo voy, ¿cómo se llama?, a dejar a ella. Yo me disculpo con ustedes nuevamente porque igual que hace 2 semanas tengo que partir más temprano a hacerme mi procedimiento hoy día, así que también ya le expliqué a Nancy, me voy a ir prontamente, y va a quedar a cargo de la sesión de hoy día Enrique Vázquez, que es nuestro ayudante. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Feliz de estar acá. Ya, voy a compartir entonces mi pantalla, ¿cierto? Ya. Espérenme un momento. No, voy a hacer otra cosa. Esperen un momento. Voy a cerrar. Prefiero que me vayan preguntando a medida que van teniendo dudas, de tal manera de que la charla sea más interactiva, ¿no? Así que bienvenidos y bienvenidas todas a todos y todas a preguntar cuando tengan dudas. Bueno, esta charla la voy a organizar de la siguiente manera. Siempre me gusta contar un poco cómo llegué a esta área de trabajar en modelamiento geométrico para la ciencia y la ingeniería. Y también me gusta contarles, sobre todo ustedes que son estudiantes de posgrado, probablemente más de alguno o alguna va a seguir después una carrera académica, y por lo tanto también aprovecho de transmitirles mi experiencia como académica a medida que van pasando los años. Como los problemas que uno va teniendo cuando trata de publicar sus trabajos científicos, cuando trata de postular a proyectos, por ejemplo, de tal manera que les sirva como retroalimentación pensando un poco a futuro, ¿no? Así que bueno, partiendo con mi presentación, para que vean, les quiero contar que no soy de acá de Santiago. Yo nací en el sur de Chile, ¿cierto? Nací por acá, en la región de los lagos, cerca del lago Yanquihue. En particular, en realidad viví ahí, pero estudié, claro, en Osorno colegio. Después, cuando llegué a la universidad, bueno, decidí entrar a Plan Común de Ingeniería en la Universidad de Chile, y más adelante, cuando ya decidí un poco por azar a seguir una carrera académica, que no lo había pensado hasta que me lo propusieron, me fui a hacer un doctorado a la ETH de Suiza, y es ahí donde conocí a Miguel, que es lo que les contaba recién, Miguel Nussbaum, ¿ya? Ahora, igual me costó un poquito convencer a mi familia de lo que quería estudiar, porque en realidad no es fácil si uno viene de un ambiente, o sea, ya era difícil en mi época en los años 80 de estudiar ingeniería. Por ejemplo, en la Universidad de Chile éramos un 10% mujeres cuando yo entré. Pero en el sur, en donde la visibilidad de las ingenieras era muy escasa, o sea, de hecho casi no había, y de hecho
más aún. O sea, después averiguando un poco, la cantidad de ingenieras en Chile que había en los años 60 cuando yo nací, era alrededor de hecho le iba a preguntar a ustedes si mejor hagan ¿quién se atreve a decir un número de la cantidad de ingenieras civiles que había en el año 60 en Chile? A ver si alguien a lo mejor debería poner el chat, porque a lo mejor por ahí prefieren más verlo. A ver, veamos el chat. 5. Ah, no, mira, sí están bastante bien. Están bastante bien. No, eran 10, eran de ese orden, pero no estaban con el mismo orden de magnitud. Era muy poco. Entonces, en realidad, cuando uno piensa, si uno tenía una familia, en mi caso era más de campo, ¿cierto? Mi papá era agricultor, mi mamá dueña de casa. O sea, cuando tú dices quiero entrar a estudiar, no sé, ingeniería, te miran con cara de ¿qué es eso? ¿Qué vas a hacer después en tu vida? Nadie te va a contratar, ¿ya? Pues en realidad yo no quería explícitamente estudiar ingeniería, quería gastronomía, que es como, yo creo que es una carrera que motiva mucho a niñas en particular a entrar a estudiar a las escuelas de ingeniería. ¿Eh? Bueno, pero yo no terminé al final en astronomía, sino que me gustó mucho la computación, que era menos conocida aún, y me dediqué por la línea de la computación dentro de la Universidad de Chile. ¿Ah? O sea, mi mamá siempre estuvo contenta, triste nomás porque me iba, pero mi papá era el que estaba como más así. Pero bueno, tampoco puso demasiado problema. Pero a él le habría gustado que estudiara medicina, las carreras tradicionales de la época, o leyes, por ejemplo. Ahí me veía, no me veía en esto otro. ¿No? Entonces, ¿qué les quiero comentar? Que en realidad, sobre todo si uno conoce niñas en particular, que quieran estudiar estas cosas, y, o sea, sobre todo ustedes que ya están convencidos y convencidas de que esta es una buena línea, incentívenlas, no las tiren al revés hacia atrás, que es como que puede estar pasando todavía con los ambientes familiares más tradicionales. ¿Ah? En Chile. O sea, ha ido cambiando mucho en los últimos 10 años y eso realmente me pone muy contenta, pero todavía existen muchos sesgos al respecto. ¿Ya? Bueno, bueno, después de Plan Común, ¿cierto? Bueno, en realidad me gustaban muchas cosas, y en particular, pero finalmente como les decía, por casualidades de la vida, justo abrieron 3 puestos de académicos en el departamento de computación, que era un departamento bastante nuevo en Botchef, y un profesor me dijo que postulara. O sea, si no, yo no habría postulado. Eso es otra. Y en general, si uno quiere atraer más mujeres a ingeniería y ciencia o a ser académica, es súper bueno que algún profesor o profesora las incentive y les diga, oye, tú deberías irte a hacer un doctorado, tú, porque en general muchas no se lo imaginan. ¿Eh? O sea, no, de que pueden. Entonces, en ese caso, en mi caso en particular, por eso les digo que era un poco al azar. De hecho, yo había entrado a estudiar esto, mi idea era muy pragmática, estudiar plata y ser independiente, o sea, perdón, ganar dinero y ser independiente. Yo no quería depender de nadie, o sea, quería decidir lo que quería hacer en mi vida, y por lo tanto, para eso yo me había dado cuenta que uno tenía que ganar su plata, eso me quedó clarísimo por mi familia, y uno decidir lo que, o sea, y así tú podías tener más libertad en lo que querías hacer. ¿Ya? No depender en particular de los esposos, ¿cierto? Cuando uno se casa o que en esa época se presionaba mucho para que uno siguiera la línea tradicional. Ahora también eso ha cambiado y eso hace una gran diferencia, de que en particular las mujeres decidan su propio destino. Ya, o sea, eso. Entonces, bueno, yo tuve mucha suerte, porque además postulé a una beca que daba la Embajada Suiza y me fui a hacer un doctorado a Suiza. ¿Ya? Bueno, Suiza, si no lo conocen, esta es la ETH de Zurich, donde yo hice el doctorado, ¿cierto? No era en este edificio, era en otro, pero es para que lo vean. Yo se los recomiendo mucho. Si alguna vez viajan a Europa, viajen también por Suiza y sobre todo por los Alpes y hagan trekking, o sea, realmente es maravilloso, ¿no? Nancy, perdón, ¿me escuchas? Perdón por interrumpirte. Sí, Escribe en el chat. Es que como tienes abierta la ventana de chat, nos aparece una pantalla negra. Si quieres, cierra tu perfecto, ventana la y ya cierro. si hay mensajes en el chat, yo te aviso. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Eso sí, tú me comentas nomás. Bueno, ¿qué área me gustaba cuando me fui a Suiza? Yo había hecho mi tesis en computación gráfica y por lo tanto cualquier cosa que fuera relacionada a la computación gráfica me gustaba. Y justo en el fondo llegué a trabajar en un área
que acá yo no lo había tenido, en Chile no había tenido cursos como ramos, que era el área del modelamiento geométrico. Yo había tenido un curso de computación gráfica, que en esa época se pueden imaginar en los 80, las pantallas, o sea, la primera librería gráfica que usé era una librería que dibujaba con códigos ASCII. O sea, ni siquiera hacía una visualización en 2 dimensiones de triángulos, de rectángulos, de las figuras geométricas más simples, sino que un triángulo uno lo dibujaba con slash, ¿cierto? Tratando de simular el dibujo de un triángulo en estas pantallas o sea, que tenían, no me acuerdo bien ya si eran 60 filas y 80 hacia el lado, no me acuerdo bien, pero unas pantallas así, que no eran pantallas con capacidades gráficas. Pero para mi tesis de magíster ya me llegó como el primer computador que tenía algo de capacidades gráficas y desarrollé mi tesis de magíster. Y cuando fui a Suiza, ahí era ya la tecnología, teníamos la última tecnología en el escritorio. Entonces ahí ya tenía cosas muy avanzadas. Pero bueno, ¿en qué área en realidad me empecé a meter en el doctorado? Es en el área del modelamiento geométrico. ¿Y qué significa esto? Ustedes usan, estoy segura que todos y todas ustedes han usado mucho el modelamiento geométrico sin darse cuenta, quizás primero con los juegos de computador. Cada vez que ustedes ven en un juego de computador en 3 dimensiones, porque en general los juegos que tienen en celulares, lo que hacen es en realidad, cuando van moviendo un monito, lo que están haciendo es mostrando como pequeñas imágenes del monito, así como antes se dibujaban los cómics, ¿cierto? En donde uno pasaba muy rápido dibujos hechos por un dibujante, ¿cierto? Que mostraban, si uno lo pasaba rápido, que se movía. Bueno, acá es como la misma idea, pero en el fondo tienen imágenes en donde muestran el monito con un cierto paso, en la siguiente imagen está con el otro paso, entonces al pasarlo rápido se ve que se mueven. O sea, no es que realmente están dibujando pequeñas imágenes asociadas a las posiciones en general, ¿eh? Pero ya en los dibujos, en los juegos en 3 dimensiones y en un computador, y sobre todo ahora los que tienen las famosas GPU, ¿cierto? Estos procesadores gráficos, que casi cualquier computador lo tiene, cualquier notebook, y de hecho se desarrollaron pensando en que los juegos se pudieran jugar en tiempo real. Uno puede tener modelos mucho más complejos, y modelos, por ejemplo, aquí hay un modelo de un auto, en que si ustedes ven, hasta las ruedas están modeladas y ¿cuál es la información geométrica que yo necesito para modelar un auto? Necesito definirme primero, ¿cierto?, en un espacio en 3 dimensiones, en donde tengo el sistema coordenado que podría ser X y Z, ¿cierto? Y a cada punto que ven acá, cada esquina, ¿cierto?, tengo que almacenarla en el computador, pero además decir que este punto, por ejemplo, está conectado con este, con este, con este y con este. O sea, en este caso, si ustedes ven, la superficie del auto está discretizada con un conjunto de rectángulos y triángulos también. Si ven aquí, también hay triángulos. Y de hecho, otra cosa que pueden ver, que tiene triángulos, o sea, o cuadriláteros más pequeños, donde hay un borde que sigue una cierta curvatura. ¿Ah? Pero si ustedes lo miran, o sea, si uno mira la representación que hay adentro, asociado a cada arco de estos se aproximan por un segmento recto. ¿Ah? No es que uno dibuje tantos puntos. En el computador uno tiene los puntos del cuadrilátero y uno después, bueno, aquí no tiene texturas, pero con las texturas mismas, con una imagen que uno le pega encima, puede dar sensaciones, por ejemplo, de que esto es más curvo de lo que yo lo veo ahí de manera discreta. O sea, los modelos geométricos en general, en el fondo lo que te ayudan es por un lado, tienes que almacenar la información necesaria que te permita modelar ese auto, representarlo bien, y lo otro son algoritmos que te permitan usar esa información para calcular ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué esto es tan relevante? O sea, esto viene desde ya los años 60, 70, desarrollaron varios métodos, en particular las industrias de automóviles, para poder diseñar los autos con el computador, simular cómo van a ser en cuanto a la velocidad máxima que puede alcanzar, cómo es su resistencia con el viento, qué pasa si hay viento muy fuerte, etc. O sea, y detrás de eso hay ecuaciones que modelan el comportamiento, ¿cierto?, del movimiento del auto, pero también
que incluyen valores asociados a los nodos que indican, por ejemplo, la resistencia del material, qué tipo de material es, y todo eso les ayuda a determinar si el diseño del auto, ¿cierto? Las curvaturas que te las están dando son las ideales para lo que ellos quieran lograr. O sea, lo importante acá es que tú no fabricas un auto sin haberlo, actualmente digo, simulado antes con el computador y viendo, por ejemplo, cómo se comporta cuando tú chocas con un muro, cuando tú chocas con un árbol, cuando chocas con otro auto, y tú puedes ir poniendo refuerzos y cosas, por ejemplo, bueno, los mismos airbags, el efecto que pueden tener en las personas. O sea, no solo van a usar el auto, sino que adentro también modelos de personas. Y la idea no es hacerlo chocar con una persona adentro, sino que uno choca estos modelos y trata después de, cuando ya está convencido del modelo, lo arma y lo hace chocar de verdad. Porque en general todos estos modelos computacionales también pueden tener, estos modelos computacionales también pueden estimarte cosas no tan reales, porque por los problemas de precisión del computador. O sea, podría ser que a veces por errores te diga, no, esta cosa es perfecta, pero en realidad en la práctica no es tan perfecta como uno cree. Por eso siempre, antes de hacer algo de manera masiva, se prueba en la práctica, se hace experimentalmente, ¿ya? Eso les quería contar. Entonces, modelamiento geométrico no va a ser solo para lo que yo, para lo que yo les voy a mostrar acá, sino que las aplicaciones que tiene son muchísimas en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. O sea, cuando diseñan un puente, por ejemplo, cuando diseñan un edificio, quieren ver su resistencia para los terremotos, etc. Esa es una forma, ¿cierto? Cuando uno, con una herramienta CAD o algo así, diseña actualmente una geometría, ¿cierto? Y después le genera una malla y después hace simulaciones, ya sean con elementos finitos, con otros tipos de métodos numéricos, dependiendo de lo que uno desee. Otra parte donde aparece muy también con un uso impresionante esto del modelamiento geométrico es cuando uno, a partir de imágenes, trata de recuperar la geometría. Y eso se da, si ustedes lo piensan, por ejemplo, en medicina se da mucho, ¿cierto? Cuando hacen escáneres, cuando ya sean las densitometrías, todo ese tipo de cosas al final, o cuando uno, eso es a nivel, estoy hablando ahí de personas, ¿cierto? De tratamientos, por ejemplo, para determinar qué exactamente tiene. Pero también a nivel celular, cuando uno quiere hacer modelos de las células y ver, por ejemplo, cómo una célula está conectada con el resto, con los vecinos, y cómo va variando esas conexiones a medida que va creciendo, o cómo se desarrollan ciertas cosas anómalas, etc. Uno muchas veces tiene que pasar a la geometría. ¿Y a qué me refiero con pasar a la geometría? A saber, a describir lo que estamos, el objeto, lo que estamos modelando, ya sea la célula o lo que sea, con un conjunto de puntos, con polígonos o con poliedros en 3 dimensiones, etc. ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, esto era como, se construyó esta ciudad a partir de imágenes que se tomaron del lugar correspondiente. ¿Y por qué lo vemos? Porque si ustedes ven aquí aparece, todo está modelado con cubos. De hecho, aquí se usa una estructura, es como el primer paso para reconocer la geometría, que a partir de puntos de píxeles, ¿cierto? De las imágenes, se generan cubos que representan, y ahí uno lo que tiene es como una descripción que se llama en voxels, ¿ah? Que vamos a comentar algo más hacia adelante. Miren los árboles. Esto les va a recordar, por ejemplo, hay juegos, creo que Minecraft, ¿cierto? Minecraft es el que también es como todo cuadrado. Son más simples, obviamente, de modelar objetos con ese tipo, aproximarlos de esa manera, pero no se ven tan reales, ¿ya? Entonces, lo que me voy a concentrar son cosas en 2 y 3 dimensiones en particular, pero quizás como partiendo así por lo más simple, por dónde se comenzó cuando uno quería, por ejemplo, modelar figuras en el computador y después visualizarlas. Esto es para mostrarle que la geometría, por ejemplo, en este caso de un cisne, aquí se ve bastante parecido, pero ustedes ven que aquí la geometría está definida de manera discreta. O sea, al computador hay que pasarle las coordenadas de los vértices de cada uno del borde, y después si uno quiere, por ejemplo, modelar algo que pase aquí adentro, uno tiene que agregar puntos acá adentro. Cuando uno hace simulaciones numéricas
uno necesita valores, o sea, necesita coordenadas y asociado a esos puntos uno va a calcular ciertos valores, ¿ya? Entonces aquí, y para eso, ¿qué se hace actualmente? Existen algoritmos automáticos ya desarrollados por mucha gente. Hay distintas variedades de algoritmos, más rápidos, menos rápidos, que generan, por ejemplo, las particiones más equiláteras, con elementos lo más equiláteros posible, otros no. Todo depende del método numérico que se use. Y, por ejemplo, en el caso de este, uno podría generar una primera triangulación de manera automática. Si ustedes ven, aquí no agregué ningún punto en el interior, simplemente conecté vértices, puntos que venían en el borde. Y aquí sí, de acuerdo, por ejemplo, uno podría decir, yo quiero generar una triangulación dentro de este polígono inicial, ¿cierto? Que el polígono es esta polilínea cerrada que define el borde, en donde cada ángulo, el ángulo de cada triángulo sea mayor o igual a 20 grados, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, ese tipo de cosas es típico en los métodos de elementos finitos porque cuando uno tiene ángulos muy pequeños, no puede calcular cosas bien como las normales, tiene errores de precisión, el área se le va a cero, etc. Entonces, tratan de que ciertas cosas se cumplan ciertos criterios de calidad. Eso es para incentivar un poquito ahora en que en realidad no da lo mismo cómo uno discretiza un dominio. Y aquí les mostraba el otro caso en 2D, sí, de, por ejemplo, una imagen y decir, bueno, ¿cuál es la figura que estoy representando en esta imagen? Y con triangulaciones uno también podría llegar a representar y reconocer que efectivamente lo que está ahí es algo parecido a un busto. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? En realidad, inicialmente parten, por ejemplo, con 2 triángulos, y si hay mucho contraste, lo dividen de nuevo en dos, y así van refinando hasta que paran cuando no hay, por ejemplo, en la zona donde hay muchos más triángulos, es con la zona donde hay más variación en la imagen. Y donde hay menos triángulos, o sea, más grandes, porque tú puedes aproximar esto. De hecho, si no me equivoco, esta figura de acá está dibujada a partir de esta representación de acá. ¿Ah? O sea, en el fondo, para que vean lo real que se ve. Y esta de aquí con el diagrama de Voronoi, que son otro tipo de partición. ¿Ah? Pero para mostrarles, en el fondo, ejemplos como muy simples en 2 dimensiones de lo que es el modelamiento geométrico. Ahora, si uno quiere meterse a esta área, son hartas cosas las que uno tiene que aprender, y en particular a mí me tocó aprender cuando me fui a hacer mi doctorado, cosas que no había visto acá. Bueno, estas son las típicas cosas: saber harto de matemáticas discretas, diseño y análisis de algoritmos eficientes de datos. También actualmente computación paralela, y sobre todo la computación en GPU. Vamos a comentar más adelante qué cosas se pueden hacer con los procesadores gráficos asociadas a esta disciplina. Y bueno, como es un poco interdisciplinario, también se requieren conocimientos de matemáticas, ¿cierto? De métodos numéricos, y también un poco del área en que uno la va a aplicar. Y como vemos acá, el área en donde aplicarlo es muy variada. O sea, la biología computacional maneja modelamiento geométrico, la geología computacional cuando uno quiere modelar terrenos, leyes, los sistemas de información geográficos, ¿cierto? Que están acá. Modelación de clima, o sea, cuando uno quiere predecir el clima, necesita una representación espacial de la zona en que quiere simular el clima. El cine actualmente, ¿cierto? Hay cine que se está haciendo en donde todos los personajes son modelados con el computador, ¿cierto? Y así, bueno, astroinformática. Yo creo que actualmente es bien difícil encontrar alguna área de la ingeniería y ciencia y de otras áreas, medicina, en donde no tengamos una relación con aspectos relacionados a la geometría computacional cuando uno quiere visualizar cosas, cuando uno quiere simular cosas. ¿Ah? Eso, para que vean que no es un nicho muy específico, sino que actualmente, por ejemplo, hay gente, o sea, hay investigadores que trabajan en ingeniería de software y para estudiar el software hacen modelos como de ciudades, donde cada clase es un edificio, ¿ah? Dependiendo del tamaño, cuántos métodos tiene. Entonces al final uno se pasea por una ciudad pasándose por estos módulos que representan la arquitectura del software que simula. Y ahí detrás también hay modelamiento geométrico.
Entonces, bueno, pero ahora sí, después de toda esta introducción, la pregunta es ¿qué desafío fue el que motivó, aquí me falta un acento, mi doctorado? A mí me tocó no trabajar con autos como le mostré al comienzo, sino que llegué con semiconductores y particular con transistores. Yo llegué a un instituto que no era el departamento de informática, sino que era un instituto interdisciplinario, en donde lo que ellos querían era desarrollar nuevos transistores. Y para desarrollar nuevos transistores, al igual que con los autos, ellos primero diseñaban el transistor geométricamente, eh, y le asignaban valores, ¿cierto?, a cada uno de los puntos sobre las concentraciones que tenían que haber ahí de doping, de todas las características, entre comillas, eléctricas. Después definían zonas donde hay contactos, donde van a poder poner diferencias, ¿cierto?, de voltaje, y lo simulaban con el computador. Y usábamos ahí el método que se llamaba de volúmenes finitos. Y mi parte fue exclusivamente generar mallas, y mallas no muy tradicional en esa época, que eran mallas mixtas, mallas en donde uno podía tener cubos o paralelepípedos, porque no tendrían por qué hacer no tendrían por qué hacer los lados iguales, prismas, ¿cierto? Pirámides, esos eran mis elementos, más los tetraedros. ¿Y qué otra cosa se necesitaba? Era que además se pudiera calcular, asociar como cajas asociadas a cada punto de la malla. O sea, a cada uno de estos puntos uno podría tener como una partición dual, si uno lo llama. Un poco, acá se ve mejor, aquí en esta parte. Si ustedes ven asociado a este punto, todas estas caras de colores son las que rodean ese punto dentro de este elemento. Acá, asociado a este, están todas estas caras. Pero si ustedes piensan, este elemento, el que está acá, que está compuesto de varios prismas, ¿cierto? Hay tetraedros aquí entre medio, tiene un vecino, y su vecino comparte estos puntos, entonces, este punto y este, por lo tanto contribuye con el otro pedazo de rodear este punto con una caja dual. Bueno, y las integraciones numéricas se hacían dentro de esas cajas, se veía cómo los flujos pasaban de este punto a este, en cada instante de tiempo de la simulación numérica. Y para hacerlo bien, había que generar algo así que se llama una partición que satisfacía el concepto de Delaunay, ¿ya? No voy a entrar en tanto detalle ahora, pero es un criterio. Y además que se pudiera calcular lo que se llamaba el diagrama de Voronoi. ¿Ah? Y el diagrama de Voronoi tiene que ver con que por cada arco que existía en una discretización espacial, yo tenía que incorporarle una superficie que la bisectara de manera perpendicular. Pero eso había que recortarlo dependiendo de los otros de los vecinos. Por eso es que acá se ve bonita esta partición, en donde cada uno de estas caras que ustedes ven son perpendiculares a algún arco. Por ejemplo, esta cara de aquí es perpendicular a esta de acá es perpendicular a esa, y así sucesivamente. Bueno, pero todo esto se hacía automáticamente, o sea, este fue el algoritmo que yo desarrollé, y con esto en realidad hice finalmente mi doctorado. Y porque cuando yo llegué se podían generar mallas, pero para cosas que no tuvieran una geometría distinta de un paralelepípedo gigante. Yo agregué la posibilidad de definir poliedros generales, y además de poder refinarlas, de dividirla en elementos más pequeños, porque una cosa que es súper importante para las simulaciones numéricas es que en zonas donde ocurren cosas tienes que tener más puntos. Y por ejemplo, en particular, en esta cosa de los transistores, los electrones viajaban acá, justo alrededor de estas cosas, ¿no? Entonces era importante tener como muchos más elementos finitos en esa parte, ¿ya? Bueno, eso como para contarles un poco. Llegué de Chile a trabajar en esto, ¿ah? Y por suerte todo salió bien finalmente, o sea, pude meterme en hacer en desarrollar estas cosas, y me fue bien. Ahora, una cosa que no sé si ustedes tienen claro, que cuando uno va a hacer un doctorado, por ejemplo, a Europa, en general a ti no te hacen tomar cursos. O sea, si tú acá en Chile has hecho un magíster, cuando tú postulas a Europa, a cualquier universidad, lo más probable es que te hagan hacer cursos como oyente. Bueno, en particular en Suiza pasa eso. O sea, te ven a ti como alguien que hace un doctorado, va a hacer un trabajo, entonces además te pagan, y te pagan también
no con boletas, sino que te pagan también todo lo que tiene que ver con los derechos de salud, todo, o sea, para la jubilación, etcétera, ¿ya? Para que se imaginen qué pasa allá. Y es como responsabilidad tuya aprender lo que necesitas. Tienes todas las facilidades del mundo para ir a las clases de los cursos que se dictan, que te ayuden a complementar la formación que te falta para tu tema específico, ¿no? Pero en general nadie te exige nada más si ya tienes un magíster acá, ¿ya? Eso, entonces, ahora, ustedes dirán, cuando uno trabaja en esto, que así es tan algorítmico, tan... ¿qué es lo que se publica en esta área? ¿Ah? ¿Qué es lo interesante para la comunidad científica? Bueno, lo interesante son efectivamente los nuevos algoritmos de generación de malla, que en la medida que tú vas generando, pues vas modelando problemas mejor que los métodos anteriores, más complejos, con menos puntos que los anteriores, porque los puntos son claves, o sea, la cantidad de puntos que tú necesitas para tener una buena representación discreta, puntos y por ende también la cantidad de polígonos, porque va a ir ligada al número de puntos que defines en tu dominio, que necesitas, al final eso se traduce en matrices. Si tienes más puntos, las matrices son más grandes. Y después los métodos numéricos necesitan invertir matrices, multiplicar matrices. Bueno, cuando los algoritmos, los más simples, no sé si se acuerdan, cuando uno diagonalizaba por Gauss, esos eran como de orden de n al cubo. O sea, el número de puntos al cubo. O sea, no el número de puntos, el número de puntos, claro, de la matriz. ¿Cierto? Si tengo una matriz de n por n, es n al cubo. Entonces, eso hace que al final te vayas quedando corto de memoria. Es cierto que hay muchas optimizaciones, hay ahora cosas que se hacen en paralelo y que se ha bajado. Puedes modelar problemas más grandes, pero en la medida que tú vas reduciendo el tiempo, las personas que hacen simulaciones quieren resolver problemas más grandes. Y problemas grandes, por ejemplo, grandes, son, por ejemplo, las simulaciones de terremotos. O sea, cuando tú quieres simular fracturas que no son solo en un pequeño lugar, sino que se extienden por miles de kilómetros, y tú no quieres solo tener un punto cada 1 kilómetro, sino que quieres tener un punto a lo mejor cada 10 metros, no sé, pues todo depende de qué tanto varía la geometría, por ejemplo, de las fracturas en ese lugar. Eso mismo pasa con el clima, por ejemplo. Con el clima, si tú quieres tener una visión alrededor de toda la Tierra, obviamente no puedes tener cada 10 metros, por ejemplo, un punto. Ahí primero se hacen como a gran escala, así cada 100 kilómetros a lo mejor, y después como que bajan en la zona de la ciudad que quieren realmente modelar, ahí empiezan a agregar a lo mejor cada 1 kilómetro, y después si quieren en una comuna en particular, ahí por ejemplo bajan a 10 metros, no sé, y tienen como niveles de escalas de discretizaciones. O sea, eso es como, es lo que se hace para abordar esos problemas muy grandes. Y eso, o sea, uno, claro, puede aportar mejorando, pero eso no significa que el problema lo tiene resuelto, porque en la medida que uno va resolviendo un problema más complejo, la comunidad empieza a exigir otros más complejos que no puede solucionar con la tecnología actual, ¿ya? Entonces es bien interesante porque en este caso, y el doctorado, para los que están haciendo doctorado, es la oportunidad de aprender a publicar, o sea, saber cómo, cuándo mandar algo a una revista, cuándo mandar algo a una conferencia, cómo hacerlo. O sea, yo en particular en el doctorado aprendí cosas como muy simples, y sobre todo para uno que tiene el inglés no como lengua materna, ¿cierto? En donde uno de verdad, por más que pueda, yo no hablo bien inglés, en esa época hablaba peor, pero igual uno cree a veces tiende a pensar que en inglés uno tiene que escribir parecido en castellano, y no tiene nada que ver. O sea, en los papers lo ideal, cuando uno no sabe tanto inglés, es escribir frases cortas y no usar eso de las frases relativas a lo anterior, porque eso lleva mucho a confusión en los referees en general, de que, sobre todo si uno no habla tan bien, no se sabe a qué se está refiriendo de lo que se decía antes, cuando uno empieza a usar... por ejemplo, típico en español, uno dice, bueno, y no sé, por la casa era amarilla y no sé, y después la transformamos en azul y qué sé yo. O sea, como sin decir
explícitamente de nuevo los sustantivos que se usaron en la frase anterior. O sea, cuando uno se quiere referir a algo mencionado anteriormente, es preferible a veces poner puntos y referenciar de nuevo lo anterior. O sea, ese fue como el primer consejo que me dio mi profe guía, lo encontré, empezó de escribir papers que no se entendían mucho, después fácilmente uno empieza a escribir papers mucho más legibles. ¿Ah? Entonces, bueno, en ese caso igual, piense que en esa época, cuando uno presentaba un trabajo en una conferencia acá en Chile, tú escribías tenías estos proyectores, ¿cierto? Y a mano escribías unas diapositivas que eran transparentes. Cuando llegué allá, tú las escribías en el computador y las imprimías sobre estas cosas. Entonces uno igual aprendió también a desarrollar, o sea, a hacer mejores presentaciones con menos texto, con más dibujos, que acá en Chile en general decían, no, si tú pones muchos dibujos porque quieres engañar a la persona, o sea, como que vender por los dibujos y no por el contenido, o sea, cosas así, unos mitos increíbles que uno tenía por la formación en ingeniería, no sé si en alguno de ustedes todavía lo tiene, pero en esa época sí, ¿no? Yo creo que ahora uno tiene muy claro que las presentaciones tienen que comunicar y las figuras ayudan montones para eso. ¿Ah? Y obviamente ahí aprendí también dónde poder publicar. Aquí este tipo de trabajo se puede publicar pensando en la aplicación misma, diseñando nuevos dispositivos con ella, pero también los algoritmos mismos. Los algoritmos en donde tú muestras y después dejas el código para que otra gente lo pueda usar. ¿Ah? Eso son las dos cosas. Y una cosa súper importante era que en general, aquí sí efectivamente están los elementos que yo usaba en los años 90, pero actualmente esto ha evolucionado mucho, en parte por las capacidades que tienen los computadores, que uno puede usar elementos mucho más raros. O sea, uno podría tener elementos de más que no son estos típicos, con los que uno discretizaba originalmente, sino que uno puede manejar poliedros cualquiera. Y aquí ahora han aparecido nuevos métodos numéricos que manejan poliedros y poliedros que pueden tener cualquier cantidad de caras. ¿No? Entonces, en parte mi línea de investigación actual, va en esa línea, para que vean lo que puede marcar también tu doctorado. No siempre pasa lo mismo, pero en mi caso, mi línea fuerte así de investigación ha sido el desarrollo de discretizaciones espaciales, y esas han ido evolucionando con el tiempo para resolver problemas más complejos. ¿Ah? Y a medida que pasemos vamos a ir viendo cómo desafíos de distintas disciplinas han llevado a que desarrolle distintas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ven, esto efectivamente son los huesos de un pie. Este trabajo, este mallador, lo hizo Claudio Lobos en su doctorado. Yo fui uno de los co-guías del doctorado de él. Y ustedes ven, esto se ha usado mucho en medicina. Y nosotros, este mallador, por ejemplo, lo estamos extendiendo a mallas de poliedros. Y al agregar poliedros vamos a poder modelar lo mismo con mucho menos puntos. Y por lo tanto las matrices van a ser más pequeñas y uno va a poder simular problemas más grandes. ¿Ya? Para que vean en qué línea, en la línea que va esto. Ahora, ¿en qué líneas de investigación estoy trabajando actualmente con esto relacionado a las mallas? Bueno, les hablé un poco, ¿cierto?, de las mallas de poliedro, ¿cierto? Cuando partí mi doctorado en la simulación de semiconductores, pero también volví a mi inclinación inicial por la cual empecé a estudiar, me metí a estudiar ingeniería, que era la astronomía. Conversando con colegas de astronomía nos dimos cuenta que que el espacio estelar, ¿cierto?, requiere de encontrar información y para encontrar ese tipo de información se prestan mucho estas discretizaciones espaciales, en donde uno, por cada objeto estelar, uno rápidamente puede encontrar cuáles son los vecinos más cercanos. ¿Ah? Y estas particiones que les mencioné en algún momento, que se conocen como las mallas que satisfacen la condición de Delaunay, justo conectan vecinos, o sea, nodos o elementos vecinos que son los más cercanos. ¿Ya? Y eso nos ha servido para detectar zonas en donde casi no hay objetos estelares y zonas en donde están todos concentrados, que podrían ser, por ejemplo, en las galaxias, por ejemplo, galaxias que viajan juntas, etc. ¿Ya? También
hemos pasado a modelos hidrológicos. Los modelos hidrológicos son súper interesantes porque necesitan de una representación de la superficie de la Tierra, pero también de los acuíferos hacia abajo, para modelar cómo es el intercambio de agua entre ambos, entre la superficie y entre las profundidades, ¿cierto? Y ahí los modelos de simulación requieren polígonos cualquiera. Lo que les interesa es que el centroide del polígono esté dentro, ¿no? Pero en general pueden ser polígonos convexos, ¿cierto? En donde, ¿se acuerdan la propiedad convexa? Es que si yo dibujo dos puntos en el interior y uno con un segmento, eso está dentro, pero cuando es no convexo es cuando tengo ángulos interiores mayor o igual a 180 y por lo tanto podría pasar por fuera, ¿ya? Entonces, en representación urbana o periurbana encontremos otro desafío que era generar mallas que fueran mallas de polígonos generales, no solo de triángulos y de cuadriláteros, sino que de cualquier polígono que cumpla con ciertas restricciones. Y también nos dimos cuenta en la simulación de medios porosos, después ahí les voy a mostrar, que también nos dimos cuenta que las mallas de polígonos sirven, ¿ya? Y lo otro que dado que me gusta mucho esto, para abordar problemas grandes no queda otra que paralelizar cosas. Y nunca me ha gustado mucho la forma de paralelizar, que es dividiendo dominios, ¿ah? Dividiendo dominios y que cada core haga las cosas por separado y después tratar de unir. Y encontramos que la GPU, es cierto, no sirve para todo tipo de problemas, es súper buena para resolver problemas asociados a discretizaciones en donde uno es capaz de, por vértice, por arco o por elemento, hacer cosas. Recuérdense que, bueno, ahí les voy a explicar un poquito cómo funciona la GPU para los que no, para las que no, y los que no han trabajado con ella, ¿eh? Antes de meterme ahí. Bueno, ¿qué pasa entonces? De hecho, aquí tengo, por ejemplo, la representación de un terreno. Aquí hay una cordillera, ¿cierto? De hecho, esta efectivamente, si no me equivoco, es parte como de Santiago, pero están exageradas las montañas, ¿eh? Y por acá está como el mar y eso. Si no me equivoco, es eso. Y ustedes ven, aquí hay una malla de triángulos. ¿Y cómo hace o sea, por qué yo lo puedo ver así en relieve? Es simplemente porque la coordenada z, ¿cierto? El x y y lo pueden ver como en el plano, pero el z es la altura. Y uno, al tener conectados los nodos vecinos, uno tiene un triángulo y por lo tanto al dibujarlo y proyectarlo se ve el relieve. ¿Ya? Y asociado a este tipo de cosas, por ejemplo, uno necesita mejores algoritmos. Por ejemplo, algoritmos que aquí en las zonas planas no ponga tantos triángulos, porque no es necesario, podría tener algunos más grandes. Pero lo importante siempre es tener una malla que se llama como conforme. O sea, cada arco de la triangulación, o sea, cada segmento es compartido solo por dos triángulos, ¿ah? Y si yo lo levanto, no es que hayan agujeros entre medio, sino que es una superficie que describe una superficie formada por triángulos que me aproxima a este relieve, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas, de cómo mejorar, de ver qué cosas se pueden hacer en paralelo, es como bien interesante. Y nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando en ver si cualquier triangulación, uno puede transformarla en lo que se llama una triangulación de Delaunay. Ahora sí les voy a hablar de la condición de Delaunay. La condición de Delaunay, y eso ustedes siempre, para cualquier conjunto de puntos en el plano, ustedes pueden hacer cualquier triangulación, o sea, obviamente evitando, o sea, sin tener triángulos que se superpongan, ¿ah? Sino que efectivamente esos puntos representarlos, por ejemplo, por esta triangulación. Esta podría haber sido distinta si este triángulo rojo, por ejemplo, o sea, este arco rojo hubiera estado al revés, ¿cierto? Es otra triangulación. La idea es que uno le pasa una triangulación de input y uno quiere transformarla en la que genera los triángulos lo más cerca a los equiláteros posible, y esa es la de Delaunay. ¿Y cuál es la condición? Es que cada triángulo, si ustedes dibujan el circuncírculo, ¿cierto? El círculo asociado o sea, por cada 3 puntos ustedes dibujan un círculo que pasa por esos puntos. Está definido uno solo. Si ese círculo no incluye ningún otro vértice en su interior, es la de Delaunay. Y está demostrado que esa existe para cualquier conjunto de puntos, etc. O sea, eso existe. Entonces nosotros en particular con Cristóbal Navarro hemos trabajado muchísimo. Él es profesor ahora de la Universidad Austral,
del profesor allá, en paralelizar algoritmos de mallas. ¿Y qué es la gracia de la GPU? La GPU tiene la gracia de que es capaz de generar un montón de hilos en paralelo, pero es muy eficiente si todos los hilos hacen lo mismo. Si tú tienes condicionales entre medio, if else, por ejemplo, lo que va a hacer es que todos los que son verdaderos en un cierto bloque se van a ejecutar al mismo tiempo y después los que son falsos se van a ejecutar en el siguiente. ¿Ah? O sea, ahí no hay paralelo, como que se secuencializa el flujo de los hilos. ¿Ya? Entonces, pero nos dimos cuenta, porque lo que hace mucha gente aquí lo que habría hecho es dividir el dominio. Este conjunto de triángulos se lo paso a tal core, este otro conjunto de triángulos a este otro, y después trato de ver qué pasa con los que se compartían. Nosotros dijimos, no, tratemos de ver si se puede hacer lanzando un hilo por arco. ¿Ah? Y lo que hacíamos efectivamente era eso, o sea, aquí tenemos tantos, o sea, llegamos a la granularidad más pequeña que tiene una discretización. Podríamos haber decidido por vértices, por triángulo o por arco, pero en este caso el arco era el que nos permitía de mejor manera acelerar el algoritmo de transformación de esta malla cualquiera, de esta triangulación, en una de Delaunay. ¿Y qué es lo que uno hacía? En el fondo dice, porque uno puede chequear localmente, este arco satisface la condición de Delaunay, ¿y qué es lo que uno hace? Hay una propiedad que dice que si la suma de los ángulos opuestos es mayor o igual a 180, no la está cumpliendo. Y por lo tanto hay que invertir este arco. Este arco uno llega, hace así y une estos otros dos, une los otros dos vértices. Desarma este y une este. O sea, uno podía además hacer como una reparación local de la malla. Entonces, por eso usamos los threads. En el fondo, chequeamos. Todos los que están en azul acá se pueden paralizar en paralelo. O sea, cada thread, el asociado a este arco, a este y a este. O sea, inicialmente uno tiene un thread por cada arco. Y los que están en azul son solo los que hay que flipear en el fondo, hay que dar vuelta. Entonces uno los da vuelta y en el siguiente paso, pero este que está en rojo no lo puedo hacer junto con este azul. ¿Y por qué? Porque son del mismo triángulo. Si los hago en paralelo, voy a generar una malla inconsistente. Entonces, al final, encontramos que es un algoritmo iterativo, en que en cada instante de tiempo va haciendo, corrigiendo los triángulos que se pueden corregir en paralelo, transformando este arco en este de acá. Por ejemplo, aquí los ven, y aquí ya está lo de la malla final, ¿ah? Al final. O sea, si ustedes ven, este fue transformado así, este es ese, este está acá, ¿cierto? Y este está acá. Y después se arregló también este de acá. ¿Ya? Perdón, Nancy, dime. Ahí tenemos una pregunta de Patricio Galarce. Dice, profesora, buenas tardes, quisiera preguntarle qué es lo que uno gana en la práctica al hacer este proceso. Que estas mallas de acá son más simples de visualizar y los métodos numéricos tienen menos errores en mallas en donde los triángulos son más equiláteros. Es por eso que uno lo hace. Es buena la pregunta, pero por eso interesa este tipo. O sea, uno puede tener triangulaciones muy, muy malas al comienzo y con eso uno logra tener una triangulación que efectivamente es usable para las aplicaciones que lo requieren. Por eso es interesante. De hecho, la gran parte de las triangulaciones, las que se usan en general en métodos numéricos, yo diría que en mallas de tetraedros y de triángulos, tienen esa característica por eso, por las ventajas que traen después las simulaciones. ¿Ya? Eso es lo. Ahora, igual para visualizar datos, para visualizar, por ejemplo, una superficie, si hay triángulos que tienen ángulos muy pequeños, también puede ser un problema, ¿ah? O sea, con los visualizadores. Entonces, en realidad siempre conviene transformarlas a esta de acá por eso. ¿Ya? No sé si eso responde a la pregunta. No sé si era exactamente. Sí, puso que sí, muchas gracias. Ya. Ahora, ¿en qué otra cosa hemos trabajado? Es bien interesante porque no sé si alguno o alguna de ustedes ha trabajado con GPU, pero lo que se hace siempre, uno tiene el espacio de computación y eso es un espacio matricial. Es un espacio en donde tú te puedes organizar los threads en un vector, ¿cierto? En un arreglo, en donde muchas veces el índice, o sea, los threads se enumeran por ejemplo, si defines un vector de 0 a n menos 1, por ejemplo, tú puedes pedir, tú asociado a ese arreglo que quieres procesar, tú puedes tener un thread por cada elemento del arreglo. Por ejemplo, quieres hacer una suma de vectores, y eso es muy fácil, cada thread suma
una componente y pone el resultado en otro lado. Y lo que provee actualmente la GPU es que tú tengas funciones que se llaman de mapeo a tu problema directo solamente. O sea, de un índice de un thread de acá, un 1 te lo va a mapear con tu dato identificado con 1, el 2 con 2, etc. Pero hay muchos problemas que uno podría aprovechar mucho mejor los threads, y usando un mapeo directo, uno deja muchos threads no haciendo nada. Por ejemplo, en este caso, el caso en que, por ejemplo, supongan que ustedes tengan, lo más simple, matrices diagonales, en donde solamente los elementos que están de la diagonal hacia abajo, o matrices triangulares, son interesantes. Y, por ejemplo, quisieras sumar, tú sabes que todos tus datos son matrices de ese tipo, por ponerte algo así. En realidad, lo que te permitiría mapear la GPU de manera natural es que tú vas a tener que preguntar si los elementos están sobre la matriz, aquí no hago nada porque no tengo nada que sumar. Y si están bajo la diagonal, sí los sumo, ¿ya? Y eso te hace perder un montón de threads no haciendo nada. Entonces, si alguien quiere mirarlo, nosotros trabajamos con Cristóbal en este tipo de cosas, cómo mapear estas cosas, porque en realidad todos esos threads te podrían ayudar a resolver un problema más grande, en donde este thread, por ejemplo, podría encargarse de este elemento, este segundo, de este de acá, etc. O sea, hacemos un mapeo de tal manera que todos los threads de acá estén ocupados resolviendo algo. Y por lo tanto, como les digo, uno podría sumar matrices triangulares más grandes con un espacio de cálculo más pequeño. Eso es bien interesante. Y de verdad, si alguien quiere ver ese tipo de cosas, y ayuda, por ejemplo, a otros problemas, cuando ustedes tienen detección de colisiones. Por ejemplo, si en este lado tienen los objetos que quieres ver si colisionan con estos otros objetos, muchas veces, o sea, aquí uno pone, tú quieres chequear todos con todos. Entonces, al final, este thread estaría calculando lo mismo que este de acá. O sea, porque el objeto 1 con el 2 y acá es el 2 con el 1, da lo mismo. En realidad también el problema de las colisiones, detectar si dos objetos se colisionan, también es como triangular. Y así hay hartos problemas. Entonces uno, haciendo una mejor, le aplica en el fondo como una función de hatching, si ustedes quieren, al thread que te da el espacio de cálculo, lo transformas a resolver un problema con otro índice en tu espacio, en tu dominio del problema. Eso es súper interesante, pero no es como eso es como una charla sola, así que no es como para explicarlo acá. Pero si alguien quiere averiguar eso, yo les puedo mandar más información. O sea, siéntanse libres después a escribirme por si requieren información que les pueda servir para abordar algún problema parecido que ustedes tengan de manera más eficiente. Y lo interesante es que estos algoritmos paralelos, al comienzo no sabíamos muy bien dónde era interesante publicarlos, pero una revista que acepta este tipo de cosas y le interesa mucho es esta, la IEEE Transactional Parallel and Distributed Systems. Esta es una súper buena revista en donde ustedes, si logran optimizar ciertos problemas usando cosas más eficientes, acepta tanto a nivel de, aquí en este caso era como optimizar el uso de threads, ¿cierto? Que estaban no haciendo nada, pero también si eso te ayuda a mejorar alguna otra aplicación que tenga impacto en algún ámbito, ¿ya? O sea, eso es re importante. También dependiendo si tú estás tratando de resolver y mejorar algoritmos que se usan en física para modelar algún tipo de problema, también este tipo de revista también sirve, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en realidad los desafíos son cómo escalan, o sea, siempre las personas quieren, o los investigadores quieren resolver problemas cada vez más grandes. Y la escalabilidad te ayuda a entender mejor ciertos fenómenos. No todos los puedes tú resolver a pequeña escala y en 2 dimensiones. A pesar ya, al pasar a 3D, ya te aumenta la cantidad de datos de una manera importante, ¿ya? Entonces, eso es bien entretenido. Bueno, y antes de pasar a revisar un par de aplicaciones más, y después les quiero comentar un poquito de otros detalles, y de ahí después ya termina mi charla. Una cosa, cuando más adelante ustedes, por ejemplo, los que están haciendo un doctorado y quieran postular a proyectos para financiar, por ejemplo, un postdoctorado, después los fondos de iniciación y eso,
les quiero transmitir, antes de continuar, un poquito mi experiencia. Yo he participado varias veces en el grupo de Ingeniería 2, que es donde está computación, y claro, es importante publicar en revistas. Actualmente todavía verle más énfasis ahora que están haciendo el doctorado, por ejemplo, o los que están haciendo magíster, si ven la posibilidad de publicar en revistas, más que en conferencias, porque nos está usando, aunque miento, porque creo que hay un área que se llama ahora de datos que está aceptando también las conferencias, pero el área más así tradicional de la computación, son revistas las que aún se consideran. Entonces, es como una cosa clave para ganarse proyectos, bueno, tener un par de publicaciones, y si esas las tienen, es que el problema está enfocado, el proyecto enfocado más bien en un tema importante, y la contribución tiene que estar en computación. Hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja como en la interdisciplina. A mí me costó harto ganarme proyectos cuando los enfocaba en dos áreas distintas, por ejemplo, tanto en el aporte de la computación como en el aporte de la interdisciplina, porque te mandan evaluadores distintos. Uno te encuentra bueno una parte, otro te encuentra bueno otra, y a veces no le gusta la otra, y eso es como medio caótico para cómo se evalúan los proyectos en Chile. Lo que me ha funcionado siempre bien es como dedicarme al tema algorítmico, de mejorar algoritmos, y las aplicaciones dejarlas como laterales. Entonces ahí los evaluadores son siempre como del área más, en este caso, de algoritmos de generación de malla, de geometría computacional, etcétera, que entienden bien como la problemática de esa, y no se van por los desafíos en particular de una aplicación como específica, ¿ya? Entonces, y es súper importante que planteen las hipótesis de manera clara, y que los objetivos tengan que ayudarte a responder las hipótesis. Obviamente la revisión bibliográfica tiene que ser actual y buena, y especificar el impacto, pero lo más importante, diría yo, es como definir bien cuáles son mis preguntas de investigación, cuál va a ser mi hipótesis, y enfocarme en eso, y no poner muchas cosas, concentrarse más en una cosa, ¿ya? Eso es lo que les puedo transmitir de esto. Y piensen también en quiénes podrían evaluarles, porque a veces uno comete el error. Por ejemplo, mi área, que es más aplicada, si ustedes ponen cosas que pueden llevar a que los evalúe alguien muy teórico, para los teóricos todo está resuelto. Entonces, cualquier aplicación y bajada a la parte algorítmica, y con los desafíos que tiene el generar algoritmos robusto y eficiente, no lo va a encontrar un aporte, ¿eh? Entonces hay que tener como bien cuidado cómo uno plantea también los desafíos, para que los evaluadores elegidos, y eso muchas veces tiene que ver con la revisión bibliográfica que hicieron, porque muchas veces evaluadores que aparecen ahí, o sea, autores de esos papers, son los que son invitados a evaluar. Entonces hay que tener claro eso también, ¿ya? Eso por un lado. Bueno, aquí no les mencionaba, pero aquí está el código. Yo no lo mencionaba cuando apareció, pero imagino que ustedes están atentos a verlo. Bueno, ¿qué otras áreas interesantes hay para el modelamiento geométrico, cierto? Y aquí quería comentarles de astronomía, que lo encontré muy, muy, muy interesante, que me empecé a meter en esto hace como 10 años, y cuesta mucho. Hay que tener mucha paciencia cuando uno trabaja con gente de otras áreas, sobre todo con los que tienden a ver la computación como un servicio, como yo quiero que me desarrolle esto y listo. O sea, y como que a veces no les interesa tampoco si tú lo puedes hacer mejor de lo que hay actualmente, como que les interesa que funcione y ya. O sea, el resto, ¿cómo se hace? Si esto es... Porque a uno le gusta que esto salga mejor que lo que existe, o sea, que sea un aporte de alguna manera, ¿cierto? Bueno, en este caso trabajamos con estas particiones de Delaunay, que generan la triangulación con el ángulo mínimo mayor de entre todas las triangulaciones. O sea, si tú calculas el ángulo mínimo que está acá dentro de alguno de los triángulos, alguno debe tener el ángulo mínimo. Ese ángulo mínimo es mayor que el de cualquiera otra triangulación de este conjunto de vértices. Esa es también una de las propiedades de Delaunay. Entonces te lo va dejando lo más equilátero posible, y la gracia que tiene, correspondiendo también a la pregunta que me hicieron antes de por qué paralelizar y transformar en Delaunay, es que Delaunay, la gracia que tiene es que por cada punto
tienes los más cercanos alrededor. O sea, tú aquí tienes tu vecindad, que si tú miras a este lugar, vas a tener los, que en esa dirección, ¿cuál es el más cercano? ¿No? Obviamente, por ejemplo, ahí tienes ese también, etc. O sea, como que te da una envoltura alrededor de tu punto, en donde tú tienes los que están más cerca de tu punto, que cualquier otro punto de la página. Entonces, ¿eso para qué te sirve? Por ejemplo, para encontrar clusters. O sea, si tú te paras aquí, yo sé rápidamente quiénes son mis vecinos de los vecinos, etc. Pero también te sirve para otra cosa, que es para encontrar zonas que no tienen casi puntos. ¿Y por qué? Porque por esto del círculo vacío. Aquí en este caso, por ejemplo, cuando tú buscas los arcos más largos, por ejemplo, en este caso me parece que era este que les estoy mostrando, ese también tiene un círculo vacío en su interior. O sea, pero él es como una cuerda de ese círculo, ¿ya? Entonces, si uno parte por un círculo, el círculo más grande, tienes la zona ya inicial, que es un vacío, que te muestra dentro de este espacio donde hay menos puntos. Y en astronomía les interesa mucho saber qué zonas son lo que llaman zonas donde no hay nada, como de materia oscura, ¿cierto? Yo no sé si voy a decir una tontería de repente, pero voy a tratar de asociarlo. O zonas donde hay muchos objetos estelares. Y de hecho, si tú miras las personas que tratan de estudiar el universo y modelarlo a gran escala, en el universo hay filamentos, hay zonas donde hay alta concentración de objetos estelares, hay zonas donde hay clústeres, por ejemplo, clústeres de galaxias. Algo que yo aprendí es que las galaxias no se mueven de manera independiente unas de otras, están como agrupadas con sus vecinas y van como que tienen una forma de moverse en conjunto también, hablando de las galaxias, porque por allá, otro lado, la misma galaxia tiene todos sus objetos estelares que están dentro, manejados, gobernados por ciertas ecuaciones. Pero además, las galaxias completas están como conectadas con otras, con algún efecto también de algún fenómeno de gravitación, de lo que sea, ¿ya? O sea, o de atracción. Entonces, ellos piensan que estos puntos de acá sean objetos estelares en el espacio y ellos quieren saber, dado un punto, cuál es su vecindad, por ejemplo, ¿ya? Y eso sirve para estudiar surveys de galaxias, o sea, estas cosas que se van construyendo con los telescopios, que actualmente son pero gigantes, y quieren estudiar ciertas propiedades asociadas a ciertas zonas, por ejemplo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en esta revista publicamos un algoritmo en 2 dimensiones para detectar zonas, candidatos a vacíos, este concepto que es de baja densidad, y zonas en donde hay hay como agrupaciones de clúster. Bueno, eso también lo pasamos a 3 dimensiones, obviamente con las mallas de tetraedro, que la condición ahí es la misma. O sea, si yo me paro en un objeto estelar, por arco al construir la partición en tetraedros, que satisface la condición de Delaunay, tengo conectados mis objetos estelares que están más cercanos a este. Y ahí puedo decidir, dependiendo de si yo tengo arcos muy largos, es probable, o sea, es así en realidad, es porque ahí tengo un vacío, un candidato vacío. Los candidatos a vacío tienen que ver un poco con la densidad de objetos que hay alrededor de los cada uno, o sea, no son vacíos completos, ¿no? Y ahí hemos extendido un poco esta cosa a que se manejen, se llama un contraste entre densidades bajas de zona a densidades altas de puntos. Y de hecho, perdón, un momento. Si ustedes ven a la derecha, aquí nos estábamos comparando, estos con verde son tetraedros que nos representaban una zona bastante vacía o de baja densidad que encontramos nosotros, y encontrábamos con otro algoritmo que se basaba en esferas para aproximar los vacíos. Y estábamos viendo dónde teníamos coincidencia y dónde no, porque cuando tú generas un algoritmo, tienes que validarte y compararte con los que actualmente existen en la literatura, y tienes que mostrar que existe algo mejor en tu algoritmo que en el resto. Y nosotros estábamos apostando a que nosotros éramos como menos paramétricos y además más rápido, por ejemplo, y que podía escalar mejor, ¿ya? En eso todavía seguimos trabajando, y yo creo que ahora ya por lo menos la versión 3D también la vamos a publicar. Como les contaba adelante también, el tema de la hidrología, ¿cierto? Para simular en terrenos, ustedes aquí ven, por ejemplo, aquí hay parcelas, ¿cierto? Aquí hay calles. Los polígonos que vienen del input de un sistema de información geográfico modelando características del suelo pueden ser muy variados.
Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, parece que hay un predio donde tenemos un polígono. Aquí hay un polígono, por ejemplo, no convexo, muy irregular. Y en este, si uno le calculara el centroide, que sería como el promedio de los puntos, ¿cierto?, les quedaría fuera. Entonces, hay que mejorar la calidad para poder hacer una simulación de flujos de agua que vienen desde una zona a lo mejor cordillerana hasta esta parte de acá. Bueno, en esto trabajamos bastante, también con gente de Francia y con ingenieros civiles hidráulicos, para generar mejores mallas. Ahí también las publicamos. Y mallas de polígono. De hecho, no tengo un dibujo muy bonito, pero acá está mostrando cómo la malla original, que estaba definida por estos segmentos que ven acá, les llevaba los flujos a cualquier lado. Y una malla mejorada, si ustedes ven, esta no está tan clara la imagen, pero hay arcos aquí que rodean polígonos más pequeños. Y eso finalmente hacían que los flujos vayan efectivamente a un río que pasaba por ahí, que era lo que se esperaba. ¿Ya? O sea, en el fondo, como el hecho de tener una mejor discretización, dividiendo estos polígonos grandes en polígonos más pequeños, pero no tanto como para que el número de puntos te impidas hacer la simulación después, obviamente mejora los resultados de la simulación, en este caso de los flujos de agua de un lado hacia otro. ¿Ya? Bueno, este lo mostré recién, pero les quería recordar simplemente para qué nos servía esto también, esto de mejorar este algoritmo para tener un algoritmo paralelo, para transformar cualquier triangulación en una Delaunay. Le buscamos una aplicación muy útil, que era modelación de partículas. Las partículas te ayudan a simular medios, por ejemplo, medios viscosos. La pintura, por ejemplo, se puede modelar muy bien computacionalmente, en donde tú tienes partículas que se van moviendo y adecuándose dependiendo de lo que está pasando en el fluido. No sé si ustedes han tenido la experiencia de verlo, pero, por ejemplo, para modelar el mar, ¿cierto? Las primeras formas de modelar el mar era simplemente como con una grilla y hacer subir y bajar el agua, ¿eh? O sea, pero las olas no se pueden modelar así. Para modelar las olas, en donde hay choques entre olas, necesitas tú algo que tenga área o que tenga volumen. Entonces, las partículas ahí también han permitido modelar olas de manera más real, ¿ah? Porque efectivamente ven los choques y todo lo demás. Bueno, en nuestro caso, lo que hicimos fue, voy a partir un poco por la simulación. Uno partía por un conjunto de partículas ordenadas dentro en este caso dentro de este rectángulo, y partículas de cierta forma, y lo que hacíamos sobre la partícula era la triangulación de Delaunay. O sea, cada partícula, ¿cierto?, estaba conectada con los vecinos más cercanos. ¿Y qué te sirve? ¿Para qué te sirve modelarla con una triangulación de Delaunay? Es porque cuando tú calculas hacia dónde se va a mover esta partícula en el instante siguiente, hay dos métodos. Hay unos que necesitan, la influencia de esa partícula va a estar dada por todo el resto de la partícula, y ahí tienes que recorrer todo, pero hay otros que son a corta, le llaman en rango corto, que solo les interesa las que están más cercanas dentro de un cierto radio. Entonces, para eso la triangulación de Delaunay era ideal, porque rápidamente tú, a partir de esta, tienes los vecinos. Y de ahí, de los vecinos a los vecinos, entonces calculas las fuerzas asociadas para calcular el siguiente movimiento de esta partícula con los vecinos, no tienes para qué recorrer todo. ¿Ya? Hay distintos métodos, pero nosotros lo hicimos viendo qué ventajas podía tener el hecho de usar una triangulación de Delaunay. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando uno la mueve, la triangulación de Delaunay, o sea, mueve la partícula, pierde la condición de Delaunay. Entonces tienes que chequear en paralelo, o sea, ahí usábamos nuestro algoritmo, si efectivamente todos los arcos seguían siendo de Delaunay o no. Y si no, hacíamos el flip. Y como los movimientos estos para simular fluidos, en donde uno tiene partículas, en que una partícula no puede pasar sobre la otra, tienes también que detectar si se van a intersectar. Porque si se intersectan, eso no es real. O sea, tú tienes que calcular, si tú ves que si tu paso de tiempo fue muy grande, vas a tener que achicarlo y hacerlo de tal manera que no choquen. Entonces, una cosa muy interesante de la triangulación de Delaunay también era que nos permitía detectar si las partículas se superponían.
y es re fácil, porque si estas dos están conectadas, ¿cierto? Y estas de acá, en el fondo la suma de los radios, si la suma de los radios de cada una es mayor a la distancia que existía entre los centros, porque están superponiéndose. Y entonces significa que uno tenía que hacerlas retroceder y calcular de nuevo la simulación, o simplemente usar un paso más pequeño, retroceder el paso de tiempo y hacer a lo mejor, intentarlo con la mitad, evitando que se superpongan. Y lo que es bonito de esto es que uno puede generar con esas cosas como súper simple, manejando las partículas con una triangulación de Delaunay, corrigiéndola cada vez que se mueven, ¿cierto? Y evitando que se superpongan las partículas, uno con el tiempo llega a configuraciones muy raras. O sea, y efectivamente es lo que se espera. Estas configuraciones dependen del tipo de fuerza, cómo esté modelando las fuerzas. ¿Eh? Y nosotros no habíamos pensado que algo tan... el usar Delaunay en el fondo para manejar las partículas y además aprovechar de usar nuestro algoritmo paralelo, ¿cierto? Para corregir cuando se pierde la condición de Delaunay, nos iba a proveer un algoritmo mucho más rápido que lo que existía actualmente. Bueno, y ahí ese caso particular fue el que publicamos en la revista de física computacional, una que les mencioné más arriba, ¿no? Y lo interesante era que aquí también podíamos corregir y usar el algoritmo paralelo cuando esta B pasaba hacia acá también. Aquí no hay no es que se esté superponiendo esta con esta, pero esta se movió hacia acá. Y uno también con el flipping también podía, aunque se diera vuelta un triángulo, porque si ustedes piensan, el vector normal de este triángulo está hacia arriba, pero al pasar hacia acá, si uno lo calcula de nuevo, quedan mirando hacia abajo, hay como hartas cosas geométricas detrás asociadas a estos algoritmos. Pero por ahora quiero que se queden como con la idea de eso, o sea, en el fondo que uno genera una triangulación de Delaunay inicial para el conjunto de partículas, ¿cierto? Calcula a dónde se mueve esa partícula en el próximo instante de tiempo, chequea si hay triángulos invertidos, chequea, repara lo que no satisface Delaunay y corrige también estas cosas de superposiciones. O sea, es como todo un ciclo para lograr la simulación. Y lo bonito de esto es efectivamente encontrar que algo que uno partió investigando con un cierto nicho, el cómo puedes llevarlo a hacer una forma muy útil de enfrentar problemas más rápidas, que escalan mejor en otros ámbitos de aplicación. Eso es como a mí lo que me motiva mucho en mi área, por eso he seguido con eso. Pero otra área, no otra área, pero quizá ahora ya como para terminar la charla, no me gustaría igual mencionarles esto porque ustedes también están viviendo este tipo de cosas, ¿cierto? De que les ha llegado en los últimos años, los últimos 10 años yo diría, con esto de mujeres en STEM, y a lo mejor a algunos los tiene súper aburridos ya, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? O sea, eso, o sea, como... No sé, hay gente que también piensa, no, si las mujeres siempre han tenido porque no querían, etc. ¿no? Esas cosas como que me gusta como desmitificar un poco. Por eso que siempre cuento un poco esto y qué estamos haciendo nosotros en la Chile y en particular en el Departamento de Computación como para tratar de atraer más mujeres a esta área. ¿ya? Y ahí un poco viene con respecto a la pregunta que les hice al comienzo, que era de dónde parte esto. Y yo creo que esto ha sido muy parecido en distintos países, por lo menos en Latinoamérica, no creo que haya sido muy distinta en Europa también, si en Europa la cantidad de mujeres que estudian STEM ha ido aumentando harto, pero igual no es tanto. ¿no? No es como porque en realidad hasta dónde uno se pregunta que sería normal, o sea, ¿qué porcentajes son los normales? Las matemáticas dicen que con un 35% en cada área está perfecto, y de hecho, o sea, del menos representado. O sea, en teoría uno debería hacer acciones de este tipo cuando uno ya logra un 35%, ya es porque ya lo logró, ya no hay como el sesgo de que esta carrera no se puede para mujeres y que esta otra no se quieren para hombres. Porque también hay un sesgo muy, muy importante en todo lo que es, por ejemplo, carreras de educación para hombres, que sería sumamente importante que, por ejemplo, hombres fueran parvularios, hombres en trabajo social, hombres en enfermería, etcétera. Y es absolutamente cultural el por qué no tenemos esa diversidad que enriquece en todas las áreas, ¿cierto?
Bueno, en particular, yo les quería contar, no sé si lo saben esto o no, pero va a ser muy rápido, que el por qué viene en realidad este sesgo tan grande. No sé si ustedes saben que yo, yo mientras hice mi doctorado y todo, en particular, nunca me preocupé mucho de esto de ser pocas mujeres en el área ni nada. De hecho, cuando llegué a Suiza era la primera mujer en ese instituto haciendo un doctorado también, pero tampoco nunca me lo cuestioné. Pero sí allá me empezaron a notar que ellos sí estaban haciendo un esfuerzo para traer más mujeres. De hecho, todos los llamados eran en femenino y en masculino, para prácticas, para ingenieras, para todo, ¿ya? O sea, para decir que ahí empecé como a poner atención a eso. Y cuando volví a Chile, miré esto y yo la verdad que no estaba consciente de que las mujeres, nuestro ingreso a la universidad recién partió en el siglo XIX, a fin del siglo XIX. Antes no podíamos ir a estudiar una carrera a la universidad. De hecho, las que podían ir pues, como oyente normalmente eran las hijas de los profesores o del rector, que a veces arrancaban y las dejaban asistir, pero era una cuestión absolutamente hacia dedo, ¿ya? Y eso es increíble, ¿eh? O sea, o sea, uno se pregunta, pero ¿por qué? O sea, uno le cuesta, mirado de esta época, entender por qué nosotras no podíamos ir a la universidad. O sea, eso es... Bueno, y en particular, cuando encontraron, de hecho aquí, pensadores chilenos, obviamente hombres, dijeron, no, las mujeres tienen que estudiar. ¿Se pueden imaginar por qué teníamos que estudiar? Era porque no podíamos quedar solteras, ¿cierto? Porque, o sea, como la principal era esa, era como que en caso de que nos quedáramos solteras teníamos que ser independientes también, o si quedábamos viudas, no sé, pero era por los casos extremos, no para las que quisieran casarse y conseguir, entre comillas, lo que se llamaba en esa época un buen marido. Cuando uno lo lee hacia atrás y ve toda la lista de argumentos, uno lo mira y dice, no, cuesta, hay que ponerse en realidad en la época para entenderlo. Y a mí me cuesta, pero hay que ponerse ahí. Entonces, por eso es que no es nada raro, y piensen, en 1877 ya se permitió a las mujeres, y las primeras que se atrevieron en general fue en las áreas de medicina, porque medicina era apropiado para las mujeres, porque tenía que ver con la salud de otras mujeres, leyes también, pero ingeniería no. O sea, ingeniería de hecho decían no se recomienda, y de hecho por eso mismo, o sea, no era que no se recomienda, no se podía. En algún momento se cambió, no sé exactamente qué año, pero la primera mujer que estudió ingeniería fue en el año 1913, para que vean la cantidad de años que pasó para que alguien se atreviera. Y ella tuvo unos papás muy especiales, de hecho, papás que las incentivaron a ser independientes de joven, o sea, de jóvenes a sus hijas. Y miren los nombres que le pusieron. Yo creo que eso algo tiene que decir. Entonces, obvio, esa era una carrera que se veía solo de hombres, o sea, como que nosotras íbamos ahí a molestar si hacíamos algo. Y de hecho, hay otra cosa interesante, que había una carrera que era química y farmacia, y esa era muy, muy femenina. Y por eso es que yo creo que la ingeniería química es tan popular en las mujeres, porque naturalmente pasar de química y farmacia a una ingeniería química era algo que podían hacer las mujeres, como la sociedad, digo yo. ¿Ya? Entonces, de verdad que la historia marca fuerte. Y todo el siglo XX todavía ya hemos vivido este tipo de cosas. Ahora, ¿qué cosa es interesante? Uno dice, no, que a las mujeres en ingeniería les va mal. Bueno, en Bochefa, en la Chile, hicieron un estudio para quitar estos mitos, y tenemos dos cosas. Una, efectivamente, en general a las mujeres les va más, no obtienen tanto puntaje en la PSU matemática. Y por lo tanto, eso tiene que ver con los sesgos también sociales y con un montón de estudios, que yo no voy a entrar en detalle ahora, pero en particular en nuestra facultad, que ponderamos mucho las matemáticas, hace que entren más al final. Al comienzo son pocas mujeres, los primeros 100 puntajes, pero al final, en los últimos 100 o 200, hay un 30% mujeres, o 40%, ¿ya? Actualmente. Entonces, y después uno se da cuenta que dentro de la facultad, ¿cierto? Se demoran menos, que a pesar de que entraron con menos, porque alguien podría decir, la prueba, la PSU discrimina bien. No, en el caso de las mujeres no discrimina bien. O sea, eso es clarísimo. No, por lo menos con todos los datos que nosotros teníamos, no discrimina bien. O sea, de hecho,
independiente de donde entren las mujeres, les puede ir bien o no tan bien, o sea, no es tan así. Y lo importante que descubrió en particular Sergio Celi analizando datos, era que terminaban con un promedio un poquito mejor, pero eso no era mucho la diferencia en realidad, pero se demoraban menos. O sea, entonces era como bien interesante, y eso nos llevó a nosotros justificar también por qué nosotros tenemos, no como en la católica, que creo tienen otra forma de ponderar las pruebas, pero nosotros aceptamos a las primeras 40 mujeres de que quedan en el puntaje de corte, que baja como 10 puntos, desde 7, suponte 20 a 7, 10, entra la última mujer. Pero en realidad, dado esos datos que tenemos, y que no influye mucho donde entren las mujeres, me refiero, si entran en los últimos lugares o primero, a nosotros nos han dado buenos resultados en ese sentido, esa forma, ese esquema de selección, ¿no? Bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros? Eso por un lado con respecto a ingeniería. Nosotros entonces lo que hemos hecho harto es trabajar en cómo atraer más mujeres a ingeniería y ciencias, pero enseñándoles en particular a programar. Y eso, pensamiento computacional, programación, a niños y niñas de entre 10 y 12 años, y que es quinto y sexto básico, o 9 y 12. Y ¿saben qué nos hemos dado cuenta con el tiempo? Es que efectivamente el insertar niños y niñas a una edad temprana a estos ambientes les hace cambiar a las mujeres la percepción, a las niñas la percepción de estudiar computación. Los niños tienen sus percepciones de antes, en cuanto uno no se las cambia mucho con el curso, pero a las niñas sí, en el sentido de que si al comienzo te dicen no, esto lo estudian, la carrera de computación es solo para hombres, al final de tener un taller de 5 días, de todas las mañanas, se dibujan ellas también, al final. ¿Cómo te imaginas tú a alguien? O sea, ese tipo de cosas uno lo puede hacer. Y nosotros le enseñamos ahí a programar videojuegos a los niños y niñas, también a actividades que se llaman como unplug, sin el computador, para aprender ciertos como conceptos como los píxeles, las pantallas, encriptar cosas, los números binarios también. Y se entretienen mucho, la verdad. Y ahí llegan en general enviados por los papás, ¿cierto? Papás y mamás. O sea, ellos no son los que deciden, o sea, aceptan nomás a esa edad, pero la experiencia es súper buena de cómo si uno interviene a edades tempranas, y no es para que todos después estudien computación, sino que igual esto les va a servir de toda la vida, independiente de si estudian computación o no, estudien cualquier cosa, les va a servir esa formación, y para que no le tengan miedo después cuando tengan que aprenderlo, ¿no? Ahora, volviendo a ahí dejo de lado ¿cómo se llama? La parte así como distinta, así como STEM, y viendo cómo atraer más niñas y niños a esta área. Un poco volviendo a lo mío, lo que me motiva a mí en esta área, a trabajar en esta área, es en el fondo mejorar algoritmos existentes. O sea, a mí me encanta programar, me encanta, aunque últimamente no he estado programando harto mis estudiantes, pero la idea de poder resolver cada vez problemas más complejos que ayuden a entender mejor el mundo donde vivimos, desarrollar nueva tecnología, es lo que me motiva, ¿ah? Entonces, y siempre lo del modelamiento geométrico ayuda a crear nuevas cosas y testearlas primero con el computador y después fabricarlo. Igual reduce costos, absolutamente, ¿ya? Entonces, y tenemos como todas estas áreas en donde estoy trabajando en esa línea, en aplicaciones biomédicas, astronomía, cosas climáticas, etc. ¿Ya? Eso, y hasta aquí llega mi charla, espero no haberme pasado. Bueno, les presento, aquí tengo mis dos hijos y bueno, aquí mi esposo. Y esa es lo que les quería contar en esta charla. Preguntas adicionales. Muchas gracias, Nancy. ¿Hay alguna pregunta para la profesora Nancy? La verdad agradecemos tu tiempo, el espacio que nos brindaste para tan interesante charla. Creo que combinarla con temas interesantes Creo que me atrasé un poquito, ¿no? Y eso. Sí, pero ya estamos en los últimos minutos, así que si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerle. Es hasta la 1, ¿cierto? Eduardo, sí. Ya. Eduardo ahí tiene una pregunta y después Mónica. Ya. Hola Nancy, Hola. buenas tardes. Primero que todo felicitarte y darte las gracias por la charla. Felicitarte
por ser también una de las primeras mujeres que abrieron camino ahí en el DCC de la Chile, y también por el tema que te metiste, que es bastante árido que en la rama de ingeniería. Mira, mi pregunta, más que nada, más que pregunta, es una reflexión, porque muy bien como tú dijiste, específicamente lo que tiene que ver con modelamiento geométricos, computacionales, ha permeado distintas áreas desde medicina, hay un montón de cosas y cada vez hay más aplicaciones. Quizá a lo mejor la gente, entre comillas, común y corriente, y me incluyo en este caso, aunque yo soy del área, lo ve más palpable esto en las películas. En las Sí, películas de cuando Pixar tomó la animación de ahí para adelante, y ahora uno puede ver ese cambio, esa evolución que hubo. Entonces, eh, para allá va mi reflexión. Si uno compara, por ejemplo, las primeras películas de Pixar o de animaciones que eran muy rudimentarias, a las que hoy en día ya son casi pueden hacer como una película real. Entonces sí, uno ve que ha avanzado mucho, y uno tiende a pensar de que esto ha sido gracias al poder de cómputo que ha avanzado mucho y se ha duplicado. Y bueno, y todas las teorías que vienen de ahí, y también para la optimización de algoritmos. Entonces, la pregunta va, efectivamente, ¿el poder de cómputo sigue siendo un problema todavía? ¿Sigue existiendo ese problema que queda corto el hardware respecto al software? Esa es como es la pregunta, Nancy. Muchas gracias. sí. Mira, todavía hay desafíos porque, sí, o sea, mira, con el poder de cómputo actual se pueden hacer muchas cosas. De hecho, no sé si tú te has dado cuenta con respecto a lo mismo que tú dices de las películas, esto ha ido como a la para. Entre videojuegos, películas, de hecho, han motivado el desarrollo de hardware para que se vean en tiempo real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la simulación, por ejemplo, de neblina, o lo mismo esto de la iluminación de los espacios. De verdad que requiere mucho poder de cómputo para simular la física que hay detrás. Todavía los modelos que se usan son modelos que se ven naturales, pero no es la física que hay detrás. O sea, todavía se necesita más poder de cómputo si tú quieres de verdad simular los fenómenos lo más parecido como son los reales. ¿Ah? Eso todavía existe. Y lo otro, lo que es re interesante es que las películas, el hecho de hecho, no sé si se dieron cuenta que el premio Nobel del año 2019 se lo sacaron dos, Hanrahan y Catmull. Y los dos fueron los que crearon Pixar, Catmull que se dedicó más como innovador, y el otro fue un científico que fue a la par desarrollando, de hecho desarrollaron Renderman, creo que es como el primer forma de crear objetos para las películas. Y a la par él iba desarrollando nuevos algoritmos y nuevas cosas que permitieran que toda la visualización fuera cada vez más real. Y ahí el hardware también, ¿cierto? Y de hecho lo que es re interesante, por ejemplo, cuando aparecieron las GPU, los que diseñaron los primeros lenguajes para usar la GPU de manera más eficiente y extenderla a otras áreas y para otro cálculo que no sea solo, porque la GPU inicialmente la pensaron solamente para visualizar, para pintar cada píxel por separado con un thread distinto, o sea, para hacer como el ray tracing así simple, pero ellos vieron, no, pero yo puedo calcular otras cosas adicionales y crearon como los primeros lenguajes para programar la GPU como poder de cálculo. O sea, a lo que voy es que estos desarrollos han ido siendo más o menos paralelos y en la medida en que tú vas logrando, ahora tenemos un poder de cálculo muy grande, claro, no tanto todavía en nuestros computadores, en paralelo van apareciendo desafíos que hacen que te vayan exigiendo más poder de cálculo. Sí, el problema está, yo creo, ahí con lo del poder de cálculo, es un poco también ahora con los temas de cambio climático, o sea, que uno quiere trabajar también en no gastar tanta energía, y estos procesadores a veces gastan harta energía, pero tampoco es tan cierto, porque cuando tú calculas en paralelo, yo he visto análisis en que hacen que igual al final, si tú sumas todo, igual gastas menos, o sea, en el fondo hay como un trade-off. Pero sí, no, yo creo que todavía, de hecho, si tú miras Nvidia, sigue desarrollando cosas cada vez más potentes y pensando en resolver problemas cada vez
más complejos nomás, y más que se necesitan para entender el mundo. Eso. Y el Gracias. espacio. Rápidamente, Mónica, y con ella terminamos. Hola Nancy, muchas gracias. Me encantó su entusiasmo en la forma en que nos presentó este tema. Yo no soy del área, soy químico, pero es bastante interesante aprender un poco más de esto. Y me quedó solo una duda muy puntual. ¿Qué se puede hacer para evitar los puntos? Porque usted decía que Sí. entre menos puntos mejor. Claro. Pero uno tiende a ser como detallista. Entonces, ¿qué pasa Sí. cuando me voy a los detalles? ¿Qué consejo hay para no pasarse de los puntos? Sí, mira, ahí lo que tienes que ver tú, normalmente, por ejemplo, te voy a decir como el criterio más simple que la gente usa, que muchas veces cuando tú quieres representar una superficie curva, tú dices, ok, ¿con cuántos puntos puedo yo aproximarlo con triángulos de tal manera que el error no sea mayor a algo? O sea, es como que tienes que jugar un poco con qué tan preciso quieres ser en la representación de tu geometría o de tus datos, con respecto a que el error que yo voy a obtener después simulando sea un error bajito, de tal manera que me permita calcular lo que quiero. O sea, al compararlo con los datos experimentales, en realidad me está dando un resultado esperado. O sea, está ¿Hacer bien. ensayo-error en algún caso, Sí, entonces? efectivamente que sí. Perfecto. O sea, no, a priori no tienes cómo saber. De hecho, lo que hacen mucho, por ejemplo, los ingenieros, tienen ellos como una idea de dónde ocurren cosas. Por ejemplo, cuando tú modelas un avión, típico que en la parte del ala, en la parte que se juntan de dos formas distintas, no sé, pues aquí está el cuerpo del avión y aquí aparece el ala, en esa zona hay como mucho esfuerzo. Entonces ahí le agregan más puntos, como porque por cada punto es donde tú vas a tener un valor al final, Claro. que te va a decir qué tanto está resistiendo. Pero a lo mejor en la parte más del medio no necesitas tanto, entonces tienes elementos más grandes. Y ahí los algoritmos se preocupan un poco de eso, que cuando tienes mucha variación de geometría, te agregan más puntos. Y cuando las geometrías son más o menos planas, menos. Ahí es mejor restarlo, Claro, sacando. eso, es como eso. A no ser que tú sepas a priori que en esta zona sí ocurren cosas y hay mucha variación de los valores que va a tener tu función que tú quieres calcular. Porque la gente que va a simular sabe más o menos dónde ocurren las cosas. Entonces, en esa zona le ponen más puntos. Eso. Ok, le agradezco mucho, que esté muy bien. Sí, eso. Perfecto, Ya, muchas gracias, Nancy. Con eso terminamos el coloquio de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Nancy, por tu excelente charla. muchas gracias a ustedes por Y a todos nos invitarme. estamos viendo el Feliz. próximo viernes. Gracias, buen día y buen fin de semana para todos. Eso, buen fin de semana. Chao. Chao. Dice, ¿cómo que no está?